Hoy te vengo a traer la herramienta de TradingView para que la puedas usar de una manera completamente gratis, como si fueras Pro, Premium o Plus, pero totalmente gratis y de por vida. Esto es para siempre. Y no te voy a mostrar otra plataforma similar. No, te voy a mostrar TradingView. Voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer una serie de videos donde vas a tener varias de este tipo de tips que espero que de verdad te sirvan. Por eso elegí la primera y la más básica. Tal vez todo el mundo la conoce. Para el que no sepa, TradingView nos muestra de una manera gráfica el historial de precio de un activo. Y además nos da muchas herramientas de dibujo e indicadores que podemos utilizar en este programa. Bueno, vamos a empezar rápido. Muy bien, como ven, la primera pantalla que tengo acá es una versión y la de atrás es la que yo utilizo. Esta es del navegador Chrome, pero me sale este pop-up que es bastante molesto. Bueno, primero para eliminarlo eso necesitamos o una extensión de Google que puede ser AdBlock o alguna otra que conozcan, pero sinceramente yo utilizo el navegador de Brave porque es más fácil y porque me acostumbré a utilizarlo y lo bloquea automáticamente. Entonces, si querés usarlo como yo lo estoy usando, descárgate el navegador de Brave. Bueno, si se fijan, la ventana que yo tengo además es una ventana como si fuera solamente del programa. De hecho, lo tengo en el escritorio, lo tengo anclado a la barra de tareas en el computador. Entonces, ¿cómo hago esto? Vas a tomar la primera pantalla de TradingView, vas a ir en la parte de arriba y vas a poner herramientas, crear acceso directo y acá le vas a poner el nombre que quieras, le vas a poner abrir como nueva ventana. Eso te va a crear un acceso directo y además te lo va a abrir como una sola ventana independiente. Una vez que ya hayamos hecho esa parte, vamos a contratar el plan más completo de todos. Les recomiendo que sea el más completo de todos para poner los indicadores y diseños y listas que podamos para después poder utilizar. Una vez que tengamos contratado el plan, vamos a empezar a agregar diseños, plantillas de indicadores, listas. Vamos a colmar nuestro TradingView de todo este tipo de recursos que nos da TradingView. Te voy a dar un tip ahora. Esto es por si te gustaría pagar al menos $5 por una versión de pago que no esté tan completa, pero que nos dé bastantes herramientas que nos van a servir. Una vez que contrates el plan Premium, el Pro, lo que sea, cuando te des de baja, le vas a poner que te das de baja porque no lo puedes pagar. Y después le vas a decir que sos estudiante. Entonces te van a hacer una contraoferta de pagar $5 y te van a descontar algunos recursos que te da, te los va a descontar, pero te va a dar la opción de solo $5, la verdad que es muy barato. Eso sí, el día que lo dejes de pagar o que no se haga el cargo automático, la oferta expira. El primer tip que te voy a dar para sacarle el máximo provecho de una manera gratuita va a ser empezar a agregar diseños. Todos los diseños que quieras en esta parte de acá lo vas a ver. Si es nueva te va a decir sin nombre, ¿sí? Y vas a poner todo lo que quieras. Yo la verdad que con estos 4 estaba sobrado, pero vas a poner todo lo que quieras. Cada uno no hace falta que le pongas nombre, puede ser un nombre random, porque después sí lo vas a poder cambiar el nombre. Fíjense que yo quiero cambiar a otro diseño, a mí me permite cambiar directamente. De hecho, yo podría abrir 2 ventanas y tener 2 gráficos paralelos, y si yo quisiera crear un nuevo diseño, me salta este que yo soy, un plan básico, que tengo que contratar o en Pro o el Premium. Fíjense, esa es la cantidad de diseños que nos da por cada plan. Sin embargo, a pesar de que a mí me dice que yo tengo el plan básico 1, yo tengo acá guardado muchos ya diseños, los que yo necesito, suficiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a traer, ¿y para qué nos puede servir? Los diseños nos van a servir para poder hacer diferentes análisis en el mismo activo sin tener que se nos mezclen los dibujos, ¿sí? Que esto a veces es muy molesto. Lo podemos usar tanto como para copiar algún análisis que hemos visto por ahí, que podría ser uno que diga copias, por ejemplo, para compararlos después con los nuestros, tener uno propio. Yo tengo uno que es totalmente blanco, que me gusta que no tenga ningún tipo de diseño. De hecho, los rayo y lo borro. Tengo algunos donde pongo nuevas ideas, que son algunas cosas que me ocurren de repente y lo voy filtrando. Ya te voy a mostrar cómo filtrarlo después, y para eso te va a ir sirviendo. Este es un ejemplo también de lo que puedes usar para diferentes diseños. Yo he marcado eventos económicos que han pasado en un activo determinado que me dice a mí cómo ha respondido el precio, pero está muy rayado esto realmente, entonces yo no podría analizar sobre esto, pero sí lo tengo en cuenta y voy anotando cuando va pasando algo nuevo, algo muy relevante, para ver cómo reacciona el precio. Lo que vamos a hacer también con esto es agregar indicador, todos los indicadores que quiero. Fíjese, yo de nuevo no puedo agregar más indicadores. Si yo pongo, me sale automáticamente que yo puedo tener solo 3 indicadores. Me dice acá, yo tengo el volumen, cuenta como indicador, tengo el RSI, tengo medias móviles exponenciales y tengo otros medias móviles simples. Ahí son 1, 2, 3, son 4 indicadores y no estoy pagando por eso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser empezar a meterle todos los indicadores que quieran, los vamos a agregar, vamos a tener más de 14 indicadores si quieren. Utilicen los que más usan, los que más les gustan.
Total, una vez que guardemos la plantilla lo vamos a poder quitar más fácilmente que agregarlo. Por ejemplo, acá yo tengo todas estas plantillas que alguna vez sé, que algunas son únicamente, se refieren a acciones, son indicadores que están basados en acciones, ¿sí? Que me miden el flujo de caja, los beneficios por acción, que me miden diferentes cosas que son muy puntuales. Para Forex, por ejemplo, utilizaría algunos indicadores que son de temporalidad, ¿sí? Que me dicen la apertura del mercado en Asia, el de Nueva York, el de Londres, y que me los va dividiendo en columnas. Por ejemplo, me pone directamente, yo puedo elegir el par en el que se va a poner. Cuando guarde la plantilla de indicadores te va a salir algo así, le vas a poner el nombre que quieras y acá les va a decir si quieren recordar el símbolo y el intervalo de tiempo. Si se fijan, yo voy a poner esta plantilla y me va a poner sola la libra esterlina con el yuan y me pone la franja horaria. Pero voy a ir más allá y les voy a mostrar la plantilla full que yo tengo, que es esta. Fíjense toda la cantidad de indicadores que tengo, y son un montón. Entonces yo podría ir sacando los que quiero dejar y los que quiero quitar. Si se fijan, me sale como que yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo tener. Voy a cambiar de temporalidad, voy a ocultarlo con el ojito y lo voy a volver a mostrar. Y acá tengo la RSI, el volumen y las medias móviles. Así es como yo lo utilizo. Por último, vamos a ir al tema de las listas. Las listas las vamos a encontrar acá. Vamos a poder crear nuevas listas. De nuevo, a mí no me deja crear listas, pero yo tengo un montón de listas acá. Y yo lo utilizo, por ejemplo, algunas para hacer trading, otras para inversiones muy puntuales que tengo, otras para seguir los activos que yo tengo en diferentes brokers. ¿Sí? Por ejemplo, en Interactive Broker, yo sigo una serie de activos que no están en Confury o que no están en algún otro broker que utilizo. En otras los podría filtrar. Yo sé que se puede poner secciones acá, pero de repente es más rápido filtrarlos así. Por ejemplo, yo podría poner activos directamente de commodity, o podría poner una lista que me muestre únicamente a cripto únicamente, por ejemplo. También puede ser algunas más volátiles, otras menos. En fin, nunca está de más. Además van a poder empezar a poner colores también para identificarlas. Creo que les puede servir un montón porque he visto varios videos, pero nadie explica de una forma real que esto se puede hacer gratis para siempre y sin tener que crear cuentas nuevas, sin utilizar gráficos de brokers. Y además, teniendo todo esto guardado, que lo puedes utilizar en el teléfono, lo puedes utilizar y esté todo en un mismo lugar. A mí, sinceramente, de las mejores herramientas que vas a conseguir de fuera. La verdad, espero que te haya gustado y sobre todo que lo uses. Así que nada, te dejo un saludo y nos vemos la próxima.